Noticentro 1, CMI. Otro caso de abuso sexual a una joven en el sistema de transporte de Bogotá. Autoridades buscan con videos al agresor. Balance de daños tras actos vandálicos contra Transmilenio durante protesta de organizaciones feministas. Joven alemana que fue vinculada a la primera línea y fue deportada, podrá regresar a Colombia. Asesinan a padre e hija en Cartagena. Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos. Muere una menor en medio de una balacera en Barranquilla. Incineran bus en vía del Valle del Cauca. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Otro caso de abuso sexual contra una mujer en Transmilenio. Una joven fue amenazada con arma blanca por un hombre que abusó sexualmente de ella. Mientras las autoridades buscan al agresor, hacen el balance de los daños sufridos por el sistema tras la protesta organizada por grupos feministas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de este nuevo caso? Hola Luisa y televidente, muy buenos días. Este nuevo caso se registró en la localidad de Chapinero. Por la reacción oportuna de las autoridades se pudo dar con la víctima, quien entabló la denuncia de manera inmediata, y hoy están en la búsqueda de esta persona, de la que ya se tienen algunos rasgos físicos. Me acompaña a esta hora el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández. Secretario, hablemos precisamente de este nuevo caso. ¿Qué se sabe? Bueno, este caso ingresó tanto por la línea 123 como también con la información que se le presentó directamente a la policía. Todas las instancias de apoyo y de atención a la mujer por violencia se activó. La Secretaría de la Mujer está acompañando el caso y tenemos ya algún material derivado de la denuncia, como también de alguna información que nos ha suministrado Transmilenio después de verificar cámaras de seguridad, información de los operarios, para poder identificar al posible agresor y esclarecer los hechos que se presentaron ayer. Precisamente uno de los rasgos físicos es de cabello ondulado, un hombre tal vez alto. ¿Qué otros rasgos se tiene? Y secretario, el mismo sistema Transmilenio entregaba un balance sobre las protestas realizadas ayer: 4 buses de troncales afectados, 1 del SITP y 3 estaciones. Hablemos un poco de las apariencias o de la apariencia física de este nuevo sospechoso y de ese balance que se tiene de ayer. Bueno, las averiguaciones que han impulsado la policía y las demás autoridades ya tienen algunos elementos que van a permitir identificar al posible agresor. Y este caso que se registró anoche, como el de también el 31 de octubre, con el caso de la ciudadana menor de edad, lamentamos y rechazamos esas situaciones, activamos todos los canales de atención y de investigación para poder identificar a los agresores y poderlos llevar a la justicia. Y nos solidarizamos, por supuesto, con el sentimiento que provocó la manifestación pública el día de ayer en la ciudad, pero también tenemos que rechazar la violencia y el vandalismo que se evidenció contra algunas estaciones de Transmilenio y algunos buses del sistema. No podemos rechazar la violencia con más violencia, y hacemos un llamado a que la manifestación sea pacífica, ordenada, y de nuevo acompañamos este sentimiento de rechazo y activamos todos los canales para identificar a los delincuentes y poderlos llevar a la justicia. Secretario, muchas gracias por acompañarnos en esta primera misión. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre una medida que estableció hoy el Ministerio de Transporte para renovar esas licencias que tienen ya plazo hasta el mes de junio del año 2023. Luego del 20 de junio del año 2023, las licencias que estén por renovar, que no hagan este procedimiento, pues no podrán salir en sus vehículos los conductores, y aseguran también desde el Ministerio que se va a hacer a través de una medida de pico y cédula. Inicia desde el mes de noviembre. Las cédulas o los dígitos de las cédulas terminadas entre 1 y 2 pueden hacer su trámite en todos los organismos de tránsito. Las cédulas son 1 y 2 para el mes de noviembre y diciembre. En el mes de enero será 3 y 4 y así sucesivamente hasta el mes de junio para realizar esos procedimientos. Son más de 4.300.000 licencias que están por renovar aquí en Colombia. Tienen que estar renovando cada 5 años su licencia de conducción, desde el momento en que cumple 60 años. Quien tiene 80 años, a partir del momento en que se cumple la edad de 80 años, la obligatoriedad de la renovación de la licencia de conducción, de acuerdo con lo que se dispuso en el decreto 019, es de cada año.
Así que Luisa, el llamado es para estas personas quienes ya se les vence dentro de poco el tema de la renovación y lo puedan realizar durante estos meses en el orden que entregan desde el Ministerio de Transporte para hacer este procedimiento. En lo corrido de este tiempo, solo un poco más de 4.000 licencias han podido ser renovadas, es decir, que falta más de 4.300.000. Seguimos hablando en temas de transporte porque en este puente festivo se van a tomar algunas medidas, entre esas es que a través del Invías, de la plataforma del Invías, todos los conductores podrán monitorear en tiempo real el estado de las vías a nivel nacional para saber obviamente qué tramos coger. Entre tanto, el balance que entregan desde las autoridades de transporte es que para este puente festivo habrá más de 3.5 millones de movilizaciones. Pasajeros en las terminales de transporte serán más de 1.100.000 los que se van a transportar desde esas terminales. Además, hay algunos cierres que se deben tener en cuenta en varios de los departamentos de la región andina. Aseguran desde el Ministerio de Transporte que se están adelantando todos los procedimientos junto a la Policía de Tránsito, quienes serán 5.600 integrantes de la Policía de Tránsito que los acompañará en las vías para tomar los controles, hacer las pruebas de alcoholemia, hacer campañas de prevención para que se reduzca la velocidad, entre otras. Esto fue lo que dijeron sobre los cierres. El 41.7% corresponde a pérdidas de banca de vía, el otro 41.7% a fallas de estructuras en puentes y además tenemos eventos también en deslizamientos y en inestabilidad de taludes sobre los corredores viales. Y obviamente, ¿dónde están ubicados estos cierres? Aquí tenemos los departamentos más afectados: Boyacá, Santander, Cesar, Córdoba, Huila. Desde las terminales aéreas se transportarán un poco más de 645.000 personas, eso durante todo este puente festivo. Recordemos que en Bogotá hay varias medidas para el lunes festivo y es ese plan retorno en donde va a haber un pico y placa para el ingreso. Eso será las entradas y salidas de Bogotá. De las 12 a las 4 de la tarde podrán entrar los vehículos que terminen su placa en número par y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche las placas que terminen en un número impar. Toda esta información a las 12 del mediodía para todos los ciudadanos que deseen viajar durante este puente festivo. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y la joven alemana que fue vinculada a la primera línea y que fue deportada podrá regresar a Colombia. William Parra tiene los detalles. William, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenos días. Pues así es, efectivamente, la noticia la dio a conocer hace unos minutos el senador Gustavo Bolívar a través de su cuenta de Twitter, donde reveló justamente una resolución de Migración Colombia fechada el 31 de octubre, en la cual se anula la decisión de expulsión de la ciudadana alemana Rebeca Linda Marlene Sprover. Recordemos que Rebeca es una ciudadana alemana que estuvo militando en la primera línea y fue la única testigo del asesinato de uno de los muchachos de Puerto Resistencia, Joan Sebastián Bonilla, que era su compañero sentimental y quien recibió varios impactos de bala. Ella está en estos momentos en Ciudad de México y es posible que la próxima semana o en los próximos días esté regresando a Colombia. Ella se ha hecho muy amiga del senador Gustavo Bolívar y junto a él van a escribir un libro y una película que se llama justamente Amor en Primera Línea. Recordemos que la ciudadana alemana Rebeca Linda Marlene Sprover fue expulsada por Migración Colombia el 26 de julio de 2021 en el gobierno del expresidente Iván Duque, porque consideró el gobierno que las actividades que estaba adelantando esta ciudadana alemana al apoyar pues las protestas de los muchachos de primera línea en la ciudad de Cali, pues no tenían nada que ver con las razones por las cuales había venido a Colombia y por eso decidieron expulsarla del país. Pero con esta resolución que emitió Migración Colombia el pasado 31 de octubre, la ciudadana alemana Rebeca Linda Marlene Sprover podrá regresar entonces al país. Esta es la misma resolución que también ya se le aplicó al ciudadano venezolano Carlos Pino, que también había sido expulsado. Él era uno de los trabajadores de la Embajada de Venezuela
en Colombia y había sido expulsado por razones de seguridad nacional, pero también a través de una resolución de Migración Colombia, esta expulsión fue revocada y ya pudo regresar al país. Entonces, pues es muy posible entonces que en los próximos días la ciudadana alemana Rebeca esté llegando nuevamente a Colombia. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchas gracias. Y una reconocida influencer y DJ fue víctima de la delincuencia en Medellín. Hernán, muy buenos días. ¿De quién se trata? Marilu, dame el paso a mí. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Las autoridades confirmaron que este intento de atraco ocurrió en la Comuna 16 Belén. Allí se encontraba la DJ Marcela Reyes acompañada de un conductor cuando fueron amedrentados y acorralados por dos presuntos delincuentes, quienes de inmediato intentaron que ellos pudieran bajarse del vehículo y entregar las pertenencias. Ante esta situación, el conductor de esta camioneta en la que se transportaba la reconocida reina de la guaracha reaccionó de manera violenta aquí en la capital de Antioquia. Las autoridades han confirmado que ya están investigando y que por supuesto continúan avanzando en la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió. Mientras tanto, sigue la investigación para capturar a estos responsables. En la imagen se puede observar la violenta reacción del conductor en medio de su defensa. Primero atropelló a uno de los presuntos delincuentes y luego atropelló a otra de las personas. En otras noticias de la capital de Antioquia, las autoridades atendieron un gigantesco incendio en el centro de Medellín. Una fábrica de madera terminó completamente destruida en una parte de la estructura luego de esta conflagración en la que asistieron por lo menos 20 socorristas de diferentes comunas de la ciudad. Hacia las 11 de la noche los organismos de socorro confirmaron que lograron controlar el fuego y continúan avanzando en la investigación para esclarecer las causas de esta emergencia. Y terminamos con noticias más positivas. Este año se han reportado 13 crímenes contra la población LGBTIQ+, aquí en la capital de Antioquia, ocupando el primer lugar en el número de municipios del país. Las autoridades confirmaron que 9 de los 13 casos ya han sido esclarecidas, 4 personas han sido capturadas, hay un esclarecimiento del 69%, pero hoy estuvo aquí la vicefiscal general de la Nación entregando un centro de atención para la comunidad LGBTIQ+, sería uno de los primeros que se inaugura en el país y que por supuesto ya tiene un nivel de atención para allí recibir las quejas y las vulneraciones de los derechos humanos de esta comunidad. Información que estaremos ampliando en directo desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y las autoridades en Cartagena ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de las personas responsables del sicariato en el que fallecieron un comerciante y su pequeña hija. Evelyn Díaz en la capital de Bolívar. Con la información, Evelyn, buenos días. Buenos días, Luisa y televidentes. Precisamente a 100 millones de pesos aumentó esta recompensa de este crimen, de este atroz hecho criminal que sucedió ayer en las horas de la tarde. Las víctimas, la pequeña Alejandra Llorente, de 10 años, y su padre Javier Llorente. Él salió a recoger a sus hijas del reconocido colegio Bifi y cuando abordaron su camioneta fueron ultimados a balas por los criminales. Por este hecho, la policía indica que está indagando también con la ciudadanía y pudieron identificar a los presuntos autores materiales de este hecho a través de seguimientos de cámaras de seguridad. Además, también la ciudadanía está dividida porque pide que sean canceladas la celebración de las fiestas de la independencia de Cartagena, que por estos días se lleva a cabo en la ciudad. En rueda de prensa que acabó hace algunos minutos en la alcaldía de Cartagena, William Daou, el mandatario principal distrital de Cartagena, indicó que hoy se declara un día de luto por este hecho. Sin embargo, las fiestas de la independencia continúan.
En otras noticias nos encontramos en la zona turística de Cartagena porque se está llevando a cabo la versión número 86 de la Cumbre Cafetera. Esta es una agenda académica en donde se está hablando de los retos del sector caficultor, sobre todo después de acabada la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este sector habla de la sostenibilidad y de la producción y de la comercialización del café. Pero más adelante nosotros tenemos ampliación de estas noticias. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Muere una menor en medio de un tiroteo en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En otro hecho lamentable, una menor de 14 años perdió la vida cuando se transportaba en un bus en Barranquilla. Jorge Castro, ¿qué fue lo que sucedió? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. La comunidad educativa en general, profesores y estudiantes han adelantado este plantón para pedirle a las autoridades acciones y la pronta captura de las personas responsables de la muerte de la pequeña Samara Serpa Avendaño, una menor de 14 años de edad, que murió al ser alcanzada por una bala perdida. La adolescente iba en el bus del servicio de transporte urbano afiliado a la empresa La Carolina. Ella iba de pie cuando la bala perdida ingresó al bus y la impactó a ella a la altura del abdomen. El conductor del bus alcanzó a llevarla en el mismo vehículo de servicio público hasta el Hospital Universidad del Norte, pero infortunadamente la menor llegó sin signos vitales. Por este hecho, la Policía Metropolitana de Barranquilla y la alcaldía están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos a personas que entreguen información que permita la captura de estos fleteros. Y en otras noticias, más de una hora estuvo paralizada la ciudad de Barranquilla en la víspera como consecuencia de un fuerte aguacero que cayó sobre esta capital. 7 vehículos fueron arrastrados por arroyos, 2 personas fueron rescatadas, una en el arroyo Don Juan, en el barrio Universal, y otra en el barrio Alfonso López. Y aquí, en el suroriente de Barranquilla, aún se está viviendo la emergencia con inundaciones en más de 10 barrios. Don Carlos Rodríguez, habitante del sector y líder del barrio, ¿qué fue lo que aconteció aquí? Muy buen día. Buenos días para todos los presentes. La verdad que las lluvias ayer afectaron demasiado a nuestra comunidad, ya que nos vimos con un nivel de agua de aproximadamente de más de 1 metro. Hubo muchas personas que estuvieron hoy en día damnificadas en el sector de abajo y algunos perdieron algunas cosas por el tema de la lluvia. A raíz de ese problema también se ha presentado desbordamiento de algunas alcantarillas por la misma situación, ya que se vienen desarrollando algunas obras de ICE Intercolombia a la cercanía del barrio, y los centros de acopio que ellos manejan ha permitido que las aguas se desvíen y se ha tapado el caudal que desviaba estas aguas hacia el Caño de la Viama, posteriormente la está mandando hacia el barrio. Esas son algunas de las problemáticas que hoy estamos viviendo. Muy amable a Carlos Rodríguez. En este sentido también iguales exigencias se están haciendo a las autoridades locales, concretamente al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y una buseta de servicio intermunicipal fue incinerada por hombres armados cuando se movilizaba por el norte del Valle del Cauca. Sebastián Bedoya tiene los detalles. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Sujetos armados interceptaron al conductor de este vehículo de servicio intermunicipal cuando se desplazaba por el norte del Valle del Cauca. Hicieron descender a los ocupantes, al conductor, luego de hurtarle las pertenencias, sobre todo a dinero en efectivo. Procedieron a incinerar este automotor, generando zozobra entre el gremio de los transportadores y los habitantes del sector. Hasta el momento las autoridades no le han atribuido a algún tipo de organización criminal este atentado en contra del vehículo que se transportaba por las vías del norte del valle, y estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía Valle del Cauca. En otras noticias, fue asesinado en el municipio de Yumbo un hombre identificado con el alias de El Guajiro, al parecer por un ajuste de cuentas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, este individuo tenía antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, narcotráfico, extorsión, amenazas, cohecho por dar u ofrecer, y este sujeto había sido capturado en el año 2013, pero un año después, por vencimiento de términos, quedó en libertad.
Adicional a eso, la Policía Metropolitana de Cali también ha dicho que este sujeto al parecer era un temido cabecilla de una estructura delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Fue ultimado cuando se desplazaba en su camioneta por un barrio del municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Cambiando de noticias, ahorita nos trasladamos para el barrio Siloé, porque el Tribunal Popular de Siloé, valga la redundancia, recibió un panfleto con amenazas, al parecer por parte del Clan del Golfo. Este documento fue entregado por un niño en medio del carnaval de Diablitos que se realiza tradicionalmente cada año en este sector de la capital del Valle del Cauca. Sus integrantes, que lo conforman algunas personalidades extranjeras y también familiares de las víctimas del paro nacional, están pidiéndole con urgencia a las autoridades algún tipo de protección para poder continuar con sus actividades de esclarecimiento de los hechos violentos con tranquilidad. También las autoridades están verificando la autenticidad de este documento. Y finalizamos con una situación, pero que se presenta en el puerto de Buenaventura, sobre todo para este fin de semana que es puente festivo. La Armada Nacional reforzó los patrullajes en el área rural, sobre todo en el área conocido como La Barra, luego de recibir un reporte de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y hay graves afectaciones por el invierno en Santander. Ana Mercedes Ariza, en Bucaramanga. ¿Cuál es la situación? Buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues sobre este crítico balance invernal y sobre cómo está la movilidad para este puente festivo, se lo vamos a trasladar la pregunta al doctor Fabián Andrés Vargas, director departamental de gestión de riesgo. Doctor Vargas, ¿qué balance deja la ola invernal en este momento del departamento? Bueno, Ana Mercedes, tenemos 51 municipios con calamidad pública decretada. Tenemos a esta fecha cierre total en la vía Curos-Málaga, kilómetro 11. La troncal del Carare también se encuentra cerrada entre el municipio de Cimitarra, el municipio de Landázuri y la vía Enciso-Carcasí. De la misma forma tenemos en riesgo de deslizamiento 15 municipios. De la misma forma tenemos reporte de IDEAN donde nos informa que las lluvias se mantienen este fin de semana para el departamento de Santander, en especial en las horas de la tarde y horas de la noche, razón por la cual es importante hacer una recomendación a los viajeros y tener las precauciones tomar atenta nota de todas las recomendaciones que hacen las autoridades municipales en cada uno de los territorios. Entendemos que hay alerta roja en todas las fuentes hídricas, entendemos que la emergencia es grave. ¿Por qué vías no se puede transitar, dado que hay muchas ferias y fiestas? Tenemos alerta roja en el río Magdalena por inundaciones de sectores rurales del municipio de Barrancabermeja y Puerto Vilches. También tenemos alerta roja en el río Sogamoso y es importante tener atenta nota y tomar precauciones al momento de conducir. Evitar conducir cuando esté lloviendo, evitar conducir en horas de la noche y evitar exponernos en campos abiertos cuando estén presentando tormentas eléctricas. Pues muchísimas gracias, señor director departamental de riesgo. Los comandantes rusos abandonaron la ciudad ucraniana de Jersón y dejaron a sus tropas a merced de la contraofensiva ucraniana. Los comandantes rusos huyeron de Gerson, una de las primeras ciudades que fue capturada durante los primeros días de la invasión, dejando a los reclutas desmoralizados y sin líderes para hacer frente al avance ucraniano. Cabe recordar que la toma de esta ciudad fue la primera gran victoria rusa cuando las tropas irrumpieron desde Crimea en un rápido avance. Las tropas rusas recién movilizadas también están apareciendo en zonas operativas de Ucrania sin armas y con su moral ya muy mermada. Su pérdida parece ahora inminente, ya que las tropas se han quedado sin mandos superiores. También se ha retirado la bandera rusa del edificio administrativo de la ciudad. La pérdida de Gerson resultaría humillante para el presidente Vladimir Putin, ya que es la única ciudad importante que Rusia logró capturar desde un principio. Durante su visita en Bahrein, el Papa Francisco pidió negociaciones serias para poner fin a la guerra en Ucrania y criticó a los líderes mundiales por su egoísmo y actitud infantil ante la crisis mundial. Al término de su discurso de clausura del Foro Occidente y Oriente para la Convivencia Humana en Bahrein, donde llegó ayer para una visita de 4 días, el Papa Francisco pidió negociaciones serias para poner fin a la guerra en Ucrania.
Sembra così di assistere a uno scenario drammaticamente infantile. Nel giardino dell'umanità, anziché curare l'insieme, si gioca col fuoco, con missili e bombe, con armi che provocano pianto e morte, ricoprendo la casa comune di cenere e di odio. E qui rivolgo a tutti il mio accorato appello perché si ponga fine alla guerra in Ucraina e si avviino seri negoziati di pace. Destacó la paradoja de que mientras la mayor parte de la población mundial está unida por las mismas dificultades, afligida por graves crisis alimentarias, ecológicas y pandémicas, así como por una injusticia planetaria cada vez más escandalosa, algunos poderosos se concentran en una lucha decidida por intereses particulares. El G7 coordinará la reparación de infraestructuras críticas en Ucrania. Durante su reunión en Münster, al oeste de Alemania, el grupo acordó la necesidad de un mecanismo de coordinación para ayudar a Ucrania a reparar y defender su energía e infraestructuras críticas de los ataques de Rusia. Además, brindarán asistencia que permitiría a Ucrania defenderse de la intensificación de los ataques de Moscú. La economía estadounidense añadió 261.000 puestos de trabajo en octubre y la tasa de desempleo subió hasta el 3,7%. El aumento total de puestos de trabajo fue inferior a la cifra revisada en septiembre de 315.000. El dato se conoce 4 días antes de las elecciones de medio mandato, que serán la gran prueba de fuego para el gobierno de Joe Biden, para quien la fuerza del mercado laboral estadounidense es uno de sus motivos principales de orgullo. Corea del Sur activó su fuerza aérea tras detectar un despliegue de 180 aviones por parte del régimen de Kim Jong-un. La tensión en la península está alcanzando niveles inéditos ante las repetidas pruebas de armas norcoreanas, las maniobras de los aliados y la posibilidad de que Corea del Norte ya esté lista para realizar su primera prueba nuclear desde 2017. Por lo que el ejército surcoreano movilizó este viernes decenas de aviones de combate tras identificar un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte, que en los últimos 2 días ha lanzado unos 30.000 misiles para responder a las maniobras aéreas de Seúl y Washington. Corea del Sur realizará ejercicios militares basados en simulaciones por ordenador para perfeccionar sus tácticas y prácticas en misiones reales de cara a diversos desafíos, como los que plantean el programa nuclear y de misiles de Kim Jong-un. El empresario Elon Musk comenzó a realizar despidos masivos en Twitter, reduciendo drásticamente la plantilla de la compañía de 7.500 personas. Un correo electrónico enviado este jueves por la noche notificaba a los empleados que recibirían un aviso antes de las 12 de la noche hora de Miami, en donde se les informaba sobre su estado laboral. El mensaje decía: si su empleo no se ve afectado, recibirá una notificación a través de su correo electrónico de Twitter. Pero si su empleo se ve afectado, recibirá una notificación con los próximos pasos a través de su correo electrónico personal. Varios empleados de la compañía ya presentaron una demanda colectiva alegando que los despidos violan la ley laboral. El aeropuerto de Barcelona suspendió sus operaciones por la reentrada de un cohete chino en la atmósfera. La interrupción del tráfico aéreo inicialmente prevista durante 1 hora en esta y en otras terminales aéreas de España provocará demoras durante toda la jornada. Los restos del cohete chino fuera de control cayeron en el Océano Pacífico. El 77% de los bogotanos se siente inseguro, asegura encuesta de la Cámara de Comercio. El delito que más afecta a los capitalinos es el hurto y lo que más le roban a los ciudadanos es el celular. Otro caso de abuso sexual a una joven en el sistema de transporte de Bogotá. Autoridades buscan con videos al agresor. Balance de daños tras actos vandálicos contra Transmilenio durante protesta de organizaciones feministas. Asesinan a padre e hija en Cartagena. Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos. Muere una menor en medio de una balacera en Barranquilla. Incineran bus en vía del Valle del Cauca. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El 77% de los bogotanos se sienten inseguros en la capital. Así lo revela un estudio de la Cámara de Comercio. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Qué más dice esta encuesta sobre la inseguridad en Bogotá?
Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Aunque según este informe bajó levemente la percepción de inseguridad en Bogotá, todavía 7 de cada 10 capitalinos se siente inseguro. Los lugares en los que más se presentan hurtos son las calles, seguidos de los puentes peatonales y también en el transporte público. Por eso el 68% de los consultados dijo sentirse inseguro en Transmilenio. Los detalles de la encuesta de la Cámara de Comercio en la siguiente nota. 7 de cada 10 capitalinos se siente inseguro. Así lo reveló la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las mujeres son las que tienen mayor temor de salir a las calles. Se presentó una reducción de 11 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en la ciudad, pasando del 88 en el año 2021 al 77% en el 22. Según el informe, el hurto a personas es el delito que más afecta a los ciudadanos y el celular el elemento más hurtado. Además, preocupa un aumento del 10% en el uso de la fuerza en la comisión de delitos. Cada vez son más violentos los delincuentes. Este año llama la atención el aumento de uso de la fuerza como modalidad del agresor, pasando de un 7 a un 17%. El 68% de la población considera que Transmilenio es inseguro. Los hurtos, las aglomeraciones y la presencia de personas vulnerables son las principales razones. Los lugares más inseguros para los capitalinos son las calles, los puentes peatonales y los parques. Nuestras recomendaciones son profundizar en las estrategias de prevención de victimización, principalmente en las localidades de Barrios Unidos, San Cristóbal y Antonio Nariño. La policía y la línea 123 se rajaron en la encuesta. El 42% de los consultados calificó como pésimo o malo el servicio prestado por la policía y el 44% como muy mala o mala la atención en la línea de emergencias. Y a propósito de la inseguridad en Bogotá, en la mañana de hoy se presentó un intento de robo en la localidad de Usaquén. Un hombre al que le iban a robar el vehículo accionó su arma contra los delincuentes. Eran 4 motoladrones que pretendían con armas de fuego y con armas blancas hurtarle este vehículo, pues la víctima no se dejó robar y accionó su arma de fuego contra los delincuentes. En este intercambio de disparos, uno de los delincuentes perdió la vida. Esta información, este caso, está bajo la investigación de la Policía Metropolitana de la ciudad. Es por lo pronto el reporte que les entregamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Y al término de una reunión con las campeonas de fútbol sala, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de abuso sexual cometido en Transmilenio contra una joven. Gerardo Aristizábal con todos los detalles. Gerardo, buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Efectivamente, lo manifestó el presidente Gustavo Petro, donde dijo que ese es un problema de machismo que no se entiende en nuestro país, de cómo la mujer ha logrado unos espacios que se busca luego de muchas luchas históricas que ha logrado subsanar. El presidente ha condenado este acto a una militante que fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Porque el hombre X que provoca el abuso sexual sobre una compañera nuestra, militante del Pacto Histórico, de 17 años, ese hombre representa, y no es el único, toda una corriente dentro de quienes somos hombres degradada, que siente temor por el poder de la mujer, y que su reacción por las formas culturales en donde se crió, etcétera, o la no cultura o los antivalores donde creció, que le hicieron ver y pensar que él era el amo, el señor, y que todo lo demás tenía que obedecerle, ese eje absolutamente autoritario del poder lo lleva a degradarse a tal punto que se vuelve un criminal. Como él, en realidad hay millones. Es decir, es una sociedad masculina que no logra todavía entender esa insurgencia de la mujer. Con la reunión que ha tenido con el presidente Gustavo Petro y que queda claro que la línea del metro número 1 y la línea del metro número 2 serán elevadas tal como estaba contemplado. Se descarta que el presidente haya solicitado que sean subterráneas como se ha rumorado en los últimos días. A la par que se entregue el diseño definitivo de la primera línea, se entregue la estimación técnica, jurídica y financiera de la eventual subterranización del tramo
parcial o totalmente de la primera a la 72 en la Caracas. Pero ambos proyectos, línea 1 y línea 2, van adelante, vamos a sacar el metro adelante en Bogotá. También hemos conversado con el señor ministro y con el presidente sobre Calle 13. Entonces, Calle 13 es un proyecto financiado, es un proyecto súper importante, sobre todo para la carga del país. Más de la mitad de la carga de Colombia que viene a Bogotá región entra por la Calle 13, que es una verdadera trocha y un tormento. Entonces, la Calle 13 va, pero el señor presidente y el señor ministro prefieren que lo hagamos con La Rolita, la operadora de transporte público, La Rolita y sus buses eléctricos, y no como una concesión del sistema tradicional de Transmilenio. Lo importante es que la 13 va para la carga, va para los andenes, va para los ciclistas y tendrá transporte público, pero en cabeza de La Rolita, nuestra operadora pública de transporte, con sus buses eléctricos, de manera que allí no hay mayor inconveniente. Y lo mismo el Regiotram de Occidente, un proyecto súper importante. El presidente de la República, línea 1 y 2 del metro definitivamente serán elevadas como está contemplado, y se llega a un acuerdo también para la construcción mediante convenio entre Nación, Gobernación y Alcaldía para el fortalecimiento de la calle 13, que es puente de ingreso sobre todo de transporte de carga a Bogotá. El gobernador Nicolás García de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nosotros aplazamos un poquitico el proyecto que estaba contratado, pero estaba en la fase de estudios y diseños, y le hicimos 5 cambios al proyecto de Regiotram de Occidente, tal cual como hoy nos lo expresa. Conclusiones de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Línea 1 del metro, línea 2 del metro serán elevados como estaba contemplado, y también acuerdo de cofinanciación para la avenida 13, una de las principales entradas, sobre todo de transporte de carga a la capital de la República. En la emisión de las 9 de la noche, emisión central de Noticentro 1 CMI, les estaremos ampliando esta información. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1 CMI. Gerardo, muchas gracias. Y es que se presentó otro caso de abuso sexual contra una mujer en Transmilenio. Una joven fue amenazada con arma blanca por un hombre que abusó sexualmente de ella. Luisa Fernández tiene los datos de este caso. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, mientras grupos feministas realizaron una protesta por otro abuso que se registró esta semana, pues una joven de 18 años también era víctima de un abuso sexual dentro de un bus del SITP. El conductor del bus del SITP se percata que la joven está siendo víctima por parte de un agresor. Algunas características son alto, de cabello ondulado, vestía una chaqueta negra, y llama a las autoridades, quienes reciben la denuncia, pero lamentablemente no dan con el agresor. Un nuevo caso de violencia sexual se registró en un bus del SITP en el centro de Bogotá. La víctima, una joven estudiante, le contó a las autoridades que el agresor la intimidó con arma blanca y la obligó a tocar sus partes íntimas. Tenemos ya algún material derivado de la denuncia, como también de alguna información que nos ha suministrado Transmilenio después de verificar cámaras de seguridad, información de los operarios, para poder identificar al posible agresor y esclarecer los hechos que se presentaron ayer. De manera paralela, grupos feministas adelantaban una protesta por otro caso de abuso registrado en el sistema de transporte que dejó 4 buses troncales afectados, uno del SITP y 3 estaciones. Y nos solidarizamos, por supuesto, con el sentimiento que provocó la manifestación pública el día de ayer en la ciudad, pero también tenemos que rechazar la violencia y el vandalismo que se evidenció contra algunas estaciones de Transmilenio y algunos buses del sistema. No podemos rechazar la violencia con más violencia, y hacemos un llamado a que la manifestación sea pacífica, ordenada. La reciente víctima recibió atención de la Secretaría de la Mujer. Precisamente, Luisa, vamos a cambiar de tema porque hoy se realizó un anuncio por parte del Ministerio de Transporte asegurando que desde este mes de noviembre iniciará una atención a través de pico y cédula para la renovación de las licencias de conducción, que recordemos más de 4.300.000 licencias vencen en el mes de junio del año 2023. Es por eso que va a iniciar un proceso exactamente en este mes de noviembre, y lo van a hacer a través de esta medida de pico y cédula. El mes de noviembre y diciembre van a atender a las personas que el último dígito de su cédula sea 1 y 2. En enero y febrero a los dígitos 3, 4 y 5. Para el mes de marzo y abril 6 y 7. En el mes de mayo los dígitos 8 y 9. Y hasta el mes de junio, el día 20, aceptarán o atenderán a las personas que su último dígito de cédula sea el 0.
Varias aclaraciones realizaron desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, hablando precisamente de las personas mayores de 60 años o quienes ya hayan cumplido 60 años. Deben recordar que la renovación de este documento, de esta licencia de conducción, debe realizarse cada 5 años. Cuando usted ya cumple 80 años de edad, la renovación se realizará cada año. Deben ir a todos estos centros de reconocimiento de conductores y luego ir a un organismo de transporte para realizar la debida renovación. Seguimos con temas de transporte porque hoy inicia el plan Éxodo a nivel nacional. Son más de 3 millones de viajeros los que van a tener por las vías de Colombia y la atención de la policía será primordial. Desde este fin de semana los viajeros podrán monitorear el estado de las vías en tiempo real a través de la página del Invías. Para este puente festivo se estima la movilización de 3.5 millones de vehículos y desde las terminales terrestres 1.125.108 pasajeros. Por las lluvias hay 12 cierres viales. El 41.7% corresponde a pérdidas de banca de vía, el otro 41.7% a fallas de estructuras en puentes y además tenemos eventos también en deslizamientos y en inestabilidad de taludes sobre los corredores viales. Y obviamente, ¿dónde están ubicados estos cierres? Aquí tenemos los departamentos más afectados: Boyacá, Santander, Cesar, Córdoba, Huila. 5.600 policías estarán en las vías nacionales. Vamos a tener 160 puntos de control. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer en estos puntos de control? Vamos a hablar con los usuarios de las vías. Vamos a ubicar estas personas que van haciendo desplazamiento para hacer algunas pausas activas. 654.000 pasajeros saldrán desde las terminales aéreas, varios de ellos hacia Venezuela este lunes en el primer vuelo comercial tras el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. El lunes, por supuesto, comenzará la operación aérea entre Colombia y Venezuela. El primer vuelo sería el de Satena a las 7:50 y el segundo vuelo llegando a Bogotá de Turpial a las 5:30 de la tarde. En Bogotá regirá el pico y placa regional el lunes festivo. A nivel nacional habrá restricción de carga. Hoy viernes de 3 de la tarde a 11 de la noche. Sábado de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Domingo de 4 de la tarde a 11 de la noche. Y lunes de 10 de la mañana a 11 de la noche. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Muere una menor en medio de un tiroteo en Barranquilla. Ya volvemos. En otro lamentable hecho, una menor de 14 años perdió la vida cuando se transportaba en un bus en Barranquilla. Jorge Castro, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa, muy buenas tardes. Una tragedia que causa conmoción cuando la menor de 14 años, después de salir del colegio en donde cursaba estudios, desplazándose a su casa, fue alcanzada por una bala perdida en un caso de fleteo. La menor Samara Serpa Avendaño, estudiante de bachillerato, se desplazaba en un bus del servicio urbano cuando fue alcanzada por una bala perdida en medio de una balacera en el barrio La Magdalena, sur de Barranquilla. En el lugar se enfrentaban los delincuentes que acababan de cometer el fleteo y las víctimas del atraco. Los asaltantes estaban tras 20 millones de pesos que dos hombres habían retirado minutos antes de una entidad bancaria. Hemos perdido a una niña, a un estudiante y a un ser humano maravilloso, una niña noble, tierna, juiciosa, aplicada, con metas, con sueños, con proyectos. La menor de 14 años falleció en el Hospital Universidad del Norte, a donde fue llevada de urgencia. La otra persona herida, un adulto mayor, permanece recluido en un centro asistencial. Hoy en el plantón que se desarrolló en la parte exterior de la institución educativa María Auxiliadora del barrio La Magdalena, participaron estudiantes y profesores de la joven muerta. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. El 90% del cáncer de mama se produce por causas externas asociadas a factores genéticos y solo el 5% está relacionado con factores hereditarios.
El cáncer de mama es el más diagnosticado en Colombia. Cada año suma más de 9.000 casos nuevos y ocasiona casi 3.000 muertes de mujeres en todos los rangos de edad. Algunas mujeres que nacen con alguna alteración en uno de sus genes y estos genes se encargan de regular el crecimiento de las células. Cuando tenemos una alteración en alguno de estos genes, pues se puede incrementar ostensiblemente el riesgo de padecer un cáncer de mama. Se puede sospechar de un cáncer hereditario cuando generacionalmente se tienen tumores cancerígenos de parte de rama familiar materna y paterna. Una mujer que tiene cáncer de mama y años después presenta un cáncer de ovario o viceversa. En esos casos específicos se debe sospechar que el cáncer puede ser hereditario. Si hay una sospecha, lo ideal es comentar con el médico tratante y asistir a una valoración por genética para saber si es por un factor hereditario. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Asesinan a padre e hija en Cartagena. Ofrecen millonaria recompensa por los asesinos. Ya volvemos. Las autoridades en Cartagena ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de las personas responsables del sicariato en el que falleció un comerciante y su pequeña hija. Evelyn Díaz en la capital de Bolívar con la información. Evelyn, buenas tardes. Luisa y televidentes, tras este atroz hecho, las autoridades en Cartagena declararon hoy como un día de luto distrital, a pesar de que la ciudadanía pide que sean canceladas las fiestas de la independencia que por estos días se celebran en Cartagena. Jaime y Alejandra Llorente, padre e hija, se suman a la impactante cifra de homicidios que flagela Cartagena y corresponden a los asesinatos 301 y 302 de lo que va corrido del año en la ciudad. Esta persona no tenía ningún tipo de amenazas, por lo menos documentadas judicialmente. Tampoco, como ha ocurrido en otros casos de homicidio acá en la ciudad, que los asociamos directamente con crimen organizado, tampoco podría ser porque esa persona no tiene ningún antecedente o anotación judicial. A partir del análisis de cámaras de vigilancia del sector, más información de la ciudadanía y material recolectado, se logró establecer que alias Johncito y alias El Menor fueron los asesinos. Ya se coordinó con la policía judicial, o más bien con la Vigina en Bogotá, para mejorar la calidad de los videos y así verificar el tema de placas y una identificación mucho más certera de los sujetos. Con todo el dolor que produce este vil asesinato y tantos otros que se han venido llevando a cabo en la ciudad de Cartagena, informo que las fiestas de la independencia no se cancelan. La policía indicó que habrá una suma de hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que ayude a dar con el paradero de los sicarios que ya están plenamente identificados. En horas de la tarde se realizará una velatón a las afueras del colegio Bifi, donde estudiaba la pequeña Alejandra de 10 años. Además, las autoridades indicaron que los delincuentes fueron contratados por el Clan del Golfo. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, gracias. Integrantes del Tribunal Popular de Siloé en Cali denunciaron amenazas por parte del Clan del Golfo a través de una misiva entregada a uno de sus integrantes. Este es el panfleto firmado supuestamente por el Clan del Golfo y entregado por un menor de edad a los integrantes del Tribunal Popular de Siloé en Cali, donde se les declara como objetivo militar y los acusa de ser colaboradores de la guerrilla. Declaramos objetivo militar a todos los que no quieren la paz y se dedican a joder tras el exterminio de los vándalos que asaltaron a la ciudad de Cali el año 2021. Por ello, declaramos objetivo militar todos los que siguen manipulando a la gente de Siloé, así como a la opinión pública nacional e internacional con ese cuento chimbo del tribunal. Mira, la amenaza que llegó contra el Tribunal Popular en Siloé fue entregado por un niño el día domingo durante un carnaval de los diablos. La autenticidad de la amenaza es evaluada por las autoridades, quienes también anunciaron un acompañamiento al colectivo. Bueno, ya hemos hablado con los familiares, con algunos líderes de la Comuna 20 y hemos articulado con la policía. A ellos les hemos ofrecido las rutas que tenemos para proteger a los líderes y lideresas que se han sentido amenazados en la ciudad de Cali. Esperamos que en el día de hoy se pueda dar la atención que necesitan esas familias. No pueden ser amenazadas en la defensa de sus derechos, por eso nos hemos preocupado con todas las autoridades de proteger su integridad. Esa es la ruta que vamos a adelantar con ellos y con nuestra policía y con todas las autoridades del distrito. El Tribunal Popular de Siloé fue creado en mayo del 2022 y su principal función es ayudar en el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos en la zona ladera durante el paro nacional, así como la emisión de sanciones éticas a quien corresponda. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.